Martes 13 de febrero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tremenda exhortación da el Señor hoy a sus apóstoles. Aún no entienden ni comprenden, tienen el corazón embotado, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. El Señor les está exhortando y les está señalando la necesidad de discernir, de comprender. Algo así como que ya es tiempo de que vayan entendiendo lo que significa el reino, de que vayan entendiendo que en Él lo tienen todo, de que dejen de preocuparse por cosas nimias, secundarias, como las que nos presenta el Evangelio hoy. Vamos a reflexionar 3 mensajes. Primero, un pan en la barca. Segundo, eviten la levadura. Tercero, tienen el corazón embotado. Vamos con el primer punto, un pan en la barca. El Evangelio comienza diciendo algo bien bonito. Dice que a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Seguramente el Evangelio tiene la intención inicial de decir que no tenían pan suficiente para todas las personas, pero sabemos que la palabra de Dios es infinita en su riqueza, y esta expresión puede entenderse también en un sentido mucho más espiritual. Un pan en la barca hace referencia espiritualmente a Cristo. Es decir, no tenían pan para alimentarse, no tenían provisiones suficientes. Humanamente hablando, el cálculo fallaba, cómo nos íbamos a alimentar, quién sabe dónde iban a llegar, cuántos iban a demorar para comer, y sin embargo, lo importante ya lo tenían, un pan en la barca. ¿Y quién es ese pan? Aquel mismo que dijo: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Un pan en la barca, entonces, en un sentido espiritual y más profundo, es Jesús. Y teniendo ese pan en la barca, es que no se necesita otro pan. No se necesita ni siquiera la preocupación por el pan material, porque el Señor mismo les va a decir: recuerden la multiplicación de los panes. La primera, que alimentaron 5,000 hombres. La segunda, que alimentaron 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y la cantidad de cestos que se recogieron. Ellos estaban preocupados sin enterarse que frente a sus ojos estaba la solución. Cuando se tiene a Jesús en la barca de la vida, entonces lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Debemos preocuparnos primero por el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Repito, esto no significa, como lo hemos dicho en muchas meditaciones, un providencialismo. Entonces voy a rezar, voy a ir al grupo de oración, voy a estar en la misa, y eso sí, no voy a trabajar, no voy a preocuparme por lo material, Dios se encargará. Esa no es la concepción de la Iglesia sobre la providencia divina. Es trabajar como si todo dependiera de mí, confiando porque todo depende de Dios. Yo pongo mi parte, pero aún poniendo mi parte sé que será Dios finalmente, en último término, el que me dará la capacidad para trabajar, me dará los recursos, me dará la oportunidad para hacerlo y finalmente me dará el pan. Y eso hay que entenderlo siempre. Si se tiene a Cristo, el pan de vida eterna, en la barca de la vida, entonces todo está garantizado, poniendo lo necesario de nuestra parte, pero todo está garantizado. Segundo, Jesús dice: eviten la levadura. Normalmente en el Evangelio la palabra levadura, cuando se utiliza de una manera simbólica, tiene una acepción negativa, un significado negativo. Es decir, es un poco de levadura que corrompe todo el pan, un poco de levadura que de alguna manera fermenta todo el pan, ¿no? Pero de alguna forma en el Evangelio tiene esa concepción de corrupción, ya que el Señor habla de 2 tipos de levadura. En primer lugar, la levadura de los fariseos, que en este caso sería la hipocresía. En segundo lugar, la levadura de Herodes, que en este caso es la mala vida. Hoy el Señor entonces nos hace una doble exhortación. Eviten la levadura. En primer lugar, la hipocresía.
El Señor, que es puro amor, que es pura bondad, que es la ternura encarnada, reprendió de manera durísima y vehemente la hipocresía de los fariseos, porque el Señor sabe que somos débiles, que somos frágiles y que caemos por nuestra debilidad. Pero contra lo que es muy fuerte es contra la hipocresía de aquel que quiere fingir ser santo, de aquel que no quiere reconocer sus errores, de aquel que se esconde bajo una aparente piedad, bajo una aparente santidad, pero por dentro está podrido. Debemos ser sinceros ante Jesús, debemos reconocernos como somos, debemos decirle, aquí estoy con mi debilidad, aquí estoy con mi fragilidad, Señor. No voy a ostentar lo que no soy. Lo que el Señor más valora es la sinceridad. Incluso cuando esa sinceridad es para destapar un corazón herido, es para mostrar un corazón pecador, pero ser sincero con el Señor. Y también el Señor advierte contra la levadura de Herodes, que sería esa vida licenciosa, esa vida pecaminosa. Sabemos nosotros que Herodes se quedó con la mujer de su hermano Filipo, que vivía de borrachera en borrachera, de fiesta en fiesta, que vivía completamente alejado de Dios. El Señor advierte contra eso. El Señor advierte incluso en esta ocasión contra aquellos que comportándose así terminan afectando a otras personas, porque eso es lo que sucede con la levadura. No solamente yo estoy contaminado, sino que termino contaminando a los demás. Hay una advertencia del Señor entonces de carácter comunitario, de carácter social, de convivencia. Debemos tener discernimiento y cuidar de no dejar que la levadura de otras personas termine afectando mi vida espiritual, pero tampoco dejar que mi propia levadura afecte a los demás. Y esto no se debe entender como un exclusivismo, no se debe entender como aislar a las personas de ninguna manera, pero sí se debe entender como prudencia. Prudencia. No exponerse uno temerariamente a ambientes que uno sabe que finalmente van a terminar alejándolo de Dios. Eso sí, tener mucha claridad con el pecado y saber dónde está para alejarse de él, pero mucha misericordia con el pecador, para que tampoco vamos a estar como en un grupo de los santos, de los inmaculados, de los que no pecan, nosotros acá y ellos allá. No, a eso no se refiere el Señor. Se refiere el Señor fundamentalmente es a aquellas personas que, teniendo una mala vida, se esfuerzan por llevar a otros a la mala vida. No se refiere acá al débil. No se refiere acá a ese amigo que todavía está en la mala vida, pero al que puedes aconsejar. A esa persona, a ese primo, a ese familiar, que de alguna manera debemos intentar rescatar. Con el ejemplo, con la compañía, con el cariño. Pero acá nos referimos sobre todo a aquellos que deliberadamente quieren llevar a otros al pecado. Cuando uno tiene un amigo así, es que no se le puede llamar a esa persona amigo. Una persona que deliberadamente quiere que esté lejos de Dios, deliberadamente quiere llevarme lejos de mi fe, es que, ¿qué tipo de amistad hay ahí? Tercero, tienen el corazón embotado. El Señor va a exhortar a los apóstoles por la falta de discernimiento. Noten cómo ellos tienen una interpretación todavía muy humana de las palabras de Cristo. Ya llevan bastante tiempo con Él, ya le han visto obrar milagros, ya le han visto expulsar demonios, ya le han visto predicar, ya han escuchado parábolas, y sin embargo como que todavía no terminan de entender. Todavía están interpretando de manera excesivamente terrena las palabras de Cristo. Jesús acostumbraba a hablar de lo divino en términos humanos. Recordemos, por ejemplo, cuando habla la mujer samaritana acerca de un agua de la que beberá y nunca más tendrá sed. Ella entendió en términos materiales esa expresión de Jesús y quería ir a tomar esa agua para no tener que volver al pozo. Algo semejante sucede acá. El Señor les está hablando de algo espiritual, de la levadura de los fariseos y de Herodes, y ellos están hablando de cosas muy terrenas todavía, muy terrenas. Entonces el Señor les pregunta, ¿todavía no entienden? ¿Tienen embotado el corazón? Estar embotado es no pensar con claridad. Estar embotado es tener todavía confusión interior. Estar embotado es todavía no saber discernir. ¿Y qué se necesita para salir de ese embotamiento? La ayuda del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la palabra de Dios, el que nos ayuda a comprender lo que Dios nos quiere decir. Noten que muchas veces nosotros leíamos pasajes de las Sagradas Escrituras y no entendíamos nada, teníamos embotado el corazón, pero invocamos al Espíritu Santo, empezamos un proceso de conversión, que regalo de Dios, pareciera que la realidad que estaba frente a nuestros ojos y no veíamos, ahora aparece con nitidez. Oremos. Amado Señor, tú eres el único pan que necesito en la barca de mi vida. Cuando estás conmigo, entonces lo tengo todo. Yo te pido perdón por todas las veces en que he puesto mi confianza en cosas externas, olvidándome de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y olvidándome de esperar que todo lo demás vendrá por añadidura si te tengo a ti. También te quiero suplicar que me cuides de la levadura de la hipocresía
y de la levadura de la mala vida. Te pido perdón por todas las veces en que he sido hipócrita, por todas las veces en que he aparentado lo que no soy, por todas las veces en que he vivido de cara al mundo y no de cara a ti. Te pido perdón también por mi mala vida, por mi vida pecaminosa, por mi vida alejada de ti y por todo el dolor que he ocasionado a otras personas. Finalmente, te suplico que despiertes mi corazón. Lo tengo embotado, me cuesta dificultad entender tu palabra, pero si tú envías tu Espíritu Santo, entonces, Señor, podré comprender exactamente qué quieres de mí y podré vivirlo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, un pan en la barca. Segundo, eviten la levadura. Tercero, tienen el corazón embotado. Compromiso. Vamos a sacar un espacio de oración en nuestro día y le vamos a decir a Jesús: Señor, eres lo único que necesito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.